Hola, soy el abogado Kevin Fernández. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el convenio número 182 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, relativo a las peores formas de trabajo infantil, del año 1999. Para hablar primeramente del convenio 182 de la OIT, es pertinente partir de lo que se entiende por una norma internacional del trabajo, ya que un convenio es una de ellas. ¿Qué es una norma internacional del trabajo? Son instrumentos legales creados por los mandantes de la Organización Internacional del Trabajo, gobiernos, empleadores y trabajadores, cuya única razón de ser, estriba en establecer principios y derechos básicos en el trabajo. Los mismos, se revisten en la forma de convenios, protocolos y recomendaciones, pero ¿qué los diferencia? Convenios, es el instrumento jurídico que reúne los principios y derechos, para ser aplicados en las legislaciones nacionales de los países miembros. Protocolo. Su función es revisar un convenio, ya dictado, para suplementarlo o actualizarlo. Recomendaciones. Establece directrices y sugiere prácticas. Características de las normas internacionales de trabajo. Cuando hablamos de características, se expresa que las NIT buscan un equilibrio entre la universalidad y la flexibilidad. Universalidad. La universalidad significa que las normas están concebidas para ser aplicables en la mayor cantidad posible de países en el mundo, independientemente del nivel de desarrollo económico de los países, pues lo que se busca es que sean relevantes tanto para países desarrollados como para países en vías de desarrollo. Asimismo, sin importar el tipo de sistema legal o régimen político, ya que su objetivo es establecer un piso mínimo de derechos y principios laborales fundamentales a escala global. Flexibilidad. Son flexibles en el sentido que, la OIT deja a criterio de cada Estado, según su órgano legislativo interno, el cómo aplicarla, es decir, el cómo desarrollar instrumentos jurídicos que den cumplimiento al convenio. Su fin inmediato es cumplir con el convenio, sin inmiscuirse de la manera en cómo lo hagan. Convenio 182, de las peores formas de trabajo infantil, 1999. Antes de entrar a debatir sobre el fondo del convenio, se debe, primeramente, expresar que el trabajo decente es aquel trabajo que resulta ser productivo y, aquel que le genera al trabajador un salario que le permite vivir con dignidad. Así las cosas, resulta ser un requisito indispensable para que exista trabajo decente, el respeto a lo que se conoce como principios y derechos fundamentales en el trabajo, donde dentro de esos derechos se encuentra la erradicación del trabajo infantil, que para ello integra el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, y el Convenio 182 de las peores formas de trabajo infantil. Una de las más fuertes consecuencias de la existencia del trabajo infantil, es el empobrecimiento de los países donde el mismo existe. Resulta que el trabajo infantil tendrá como repercusiones, que los niños que no asistan a las escuelas, y si asistan a entidades de trabajo, tendrán menos oportunidades de contar con un empleo de calidad y de desarrollarse plenamente en la edad adulta. Asimismo, no solamente habrá consecuencia para los niños que se dedican a trabajar a muy temprana edad, sino también para los países en que se desarrolla esa práctica, pues un país que ha tenido a sus niños trabajando, en vez de tenerlos en escuelas, y posteriormente en universidades, se encontrará limitado para ser competitivo frente a países con nacionales preparados. La economía necesita cada vez más trabajadores con conocimientos, iniciativa y habilidades. Abordaremos un tema de imperativa urgencia y profunda responsabilidad social, la lucha contra las peores formas de trabajo infantil. Detrás de esta frase se esconde una realidad dolorosa y sistemática que roba la infancia, la salud y el futuro a millones de niños en el mundo. El objetivo de este convenio no es solo poner fin a estas prácticas, sino asegurar que todo niño tenga derecho a una infancia plena, a la educación y a un futuro digno. Vamos a desglosar este fundamental convenio y entender el rol que cada nación tiene en la protección de los derechos de la infancia. El artículo 1 indica que la ratificación no es solo un acto simbólico, sino un compromiso legal vinculante que obliga al Estado a transformar las disposiciones del convenio en acciones concretas dentro de su territorio. Por lo que exige a los Estados actuar de inmediato para erradicar las formas más peligrosas y degradantes de explotación infantil, considerándolo de máxima urgencia, y así evitar las consecuencias que la misma puede generar. Esta disposición garantiza que la protección que el convenio ofrece y sus prohibiciones, se extienda a todos los menores de 18 años. Esto, además, refleja una gran trascendencia, ya que el Estado que ratifica el convenio no puede argumentar que, según su ley nacional, una persona de 16 o 17 años es legalmente un adulto o es totalmente libre de trabajar, para evadir el cumplimiento de las obligaciones del convenio. Para un mayor entendimiento del artículo 3, se deberá desglosar ¿qué es venta y trata de niño? La venta de niño se refiere al acto de transferencia de la propiedad o control de un niño a cambio de una remuneración o consideración económica.
En cuanto a la trata, esta consiste en el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción del niño, con el propósito de ser explotado. Servidumbre por deudas y condición de siervo. La servidumbre por deudas es una de las formas más prevalentes de esclavitud moderna y se define como el compromiso del trabajo o servicio personal de una persona como garantía de una deuda propia o heredada de un familiar. Trabajo forzoso u obligatorio, todo trabajo o servicio exigido a un niño bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho niño no se ofrece voluntariamente. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, esto hace referencia a acto de captar, transportar o transferir a una persona menor de 18 años a un tercero para obligarlo a realizar cualquier acto sexual a cambio de una remuneración o cualquier otra forma de pago, beneficio o compensación, así como obligarlo a la creación y grabación de material que muestre al niño de forma sexualmente explícita, o la participación del niño o niña en espectáculos, presentaciones o actos en vivo de naturaleza pornográfica. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. La frase significa la instrumentalización deliberada de la infancia por parte de organizaciones criminales, grupos armados ilegales o grupos delictivos organizados para la comisión de delitos, específicamente de estupefaciente, obligándolos a trabajar en los cultivos de droga o, hasta transportándolas. Este artículo hace alusión a que los Estados miembros de la OIT, a la hora de señalar los trabajos que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, deberán hacerlo a través de una ley, tomando en consideración la opinión del sector empresarial y los trabajadores. Este artículo hace referencia a que todos los estados deberán diseñar y crear mecanismos de control, que puedan vigilar de manera constante que las entidades de trabajo respeten, a cabalidad, las normas nacionales que se dicten para dar cumplimiento al convenio, de tal manera que no se esté desarrollando actividades definidas como peores formas de trabajo infantil. Además, esos mecanismos que se diseñen para vigilar el cumplimiento de las normas, deberán ser creados mediante un diálogo entre trabajadores, empleadores y gobierno. Este artículo expresa que los Estados miembros, en conjunto con los empleadores y trabajadores, deberán diseñar programas que tengan como finalidad eliminar todo tipo de práctica de peores formas de trabajo infantil, como por ejemplo, impartir educación en las entidades de trabajo, donde se concientice las fuertes consecuencias que estas prácticas pudiesen suscitar, para que de esa manera los empleadores se abstengan de realizarla. Con este artículo se le atribuye la potestad a los estados a crear cuantos mecanismos consideren pertinentes para garantizar la aplicación y el correcto cumplimiento del convenio, inclusive la aplicación de sanciones penales, administrativas y de cualquier otra índole, con tal de asegurar el cumplimiento del contenido del convenio. Este artículo promueve la solidaridad y la colaboración internacional como herramientas esenciales para implementar las medidas del convenio, enfocándose en temas críticos como el desarrollo, la pobreza y la educación. Este conjunto de artículos hace alusión a quien va dirigida la manifestación de voluntad de ratificarlo, quienes serán los obligados en cumplirlo el presente convenio y desde cuando entrará en vigor, a partir de qué lapso se podrá denunciar. Finalmente, es de expresar, como conclusión, que el Convenio 182 de la OIT, sobre la prohibición y acción inmediata para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, no es simplemente un convenio, sino es el instrumento jurídico internacional más importante en la lucha por la dignidad y los derechos de la infancia. Su objetivo central, erradicar las formas de explotación que representan una esclavitud moderna, lo convierte en un pilar ético y legal de la comunidad global. Su ratificación universal marca un hito histórico, ya por vez primera, todos los Estados miembros de la OIT se comprometen legalmente con un mismo estándar de protección infantil. Esta universalidad garantiza que no hay lugar en el mundo donde las peores formas de trabajo infantil puedan ser toleradas.